Hola amigos, buena tarde, buena noche o buen día, dependiendo en qué ande cada quien. Espero que les esté yendo muy bien, muy chido, la mejor vibra. Acá el Rich Talonia para el podcast de Rich y Sam. Y bueno, les voy a contar de un tema que creo que es bien importante y que ayer me encontré un video en el que recomiendan un gran libro que creo que valdría la pena echarse un clavado y dedicarle tantito tiempo a escuchar unas ideas de este cuate. Ahorita les cuento exactamente de qué va. Antes solo quiero poner un contexto de este proyecto y como algunas condiciones de las personas que le caigan aquí, eh, qué es lo que se van a encontrar. De entrada, pues vamos a echar un cafecito, un tecito, eh, una cervecilla, un vinito, lo que se preste. El chiste es tomar algo y que estén muy cómodos, muy a gusto, que haya libertad total de hablar de lo que sea, como sea y de que no se hable de lo que no se quiera hablar. Y mi idea es siempre dejarles una recomendación por parte del invitado que venga o por parte mía, si es que como en este caso es un tema que les voy a platicar, pues yo solo. Eh, el Sam está trabajando también por ahí en grandes ideas y en muy buena... Creo que él tiene planes bien chidos también que va a ir publicando acá en el canal, así que pues esténse pendientes. Bueno, el libro que les voy a contar se llama El poder de la hora. Es de un autor alemán que se llama Eckhart Tolle. Creo que es Tolle o Toll. No, no sé, es alemán. Y creo que en realidad es muy famoso como en todo el ámbito pues es como un analista espiritual. Y habla, por ejemplo, de eso, de la importancia de estar presente, de estar aquí, en el hoy, en el ahora, en este momento. Eh, por ejemplo, empieza diciendo que la mente es una herramienta del cuerpo y que toda herramienta pues necesita tiempos de reposo, porque pues si está trabajando constantemente se puede averiar. Y me hizo total sentido porque analizando esto dije, claro, o sea, nuestra cabeza está todo el tiempo preocupada, todo el tiempo, no preocupada, pero sí trabajando, todo el tiempo trabajando. Entonces hace falta a veces poner una pausa o poner tiempos de descanso para la mente que al final, pues este autor dice que es una herramienta del cuerpo humano. Y más en una sociedad como la que tenemos ahora, ¿no? Que está siempre corriendo, que está siempre yendo de aquí para allá y todo tiene que ser rápido y todo es fast fashion, fast food, todo corriendo, ¿no? Y todo tiene que ser inmediato. Es en una sociedad así es complicado el detenerte y estar presente. Por ejemplo, habla de hacer ejercicios mentales en el que tú conscientemente dices, a ver, estoy trapeando, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué onda? Tengo un trapeador de metal en mis manos y estar en ese momento diciendo, a ver, estoy aquí, tengo estas posibilidades, tengo estos privilegios en este momento y dar gracias, ¿no? Es un ejercicio fantástico porque pues a veces no nos damos cuenta ni siquiera, pero el simple hecho de tener dos manos o de estar respirando, de tener un lugar donde vivir, un piso que limpiar, ya es suficiente bendición, pero pues luego estamos en otras cosas y no estamos valorando el presente porque ese efecto se genera. Estás pensando tanto en el futuro, en los quehaceres, en el estrés y los pendientes que no te das cuenta que qué está pasando ahora, ¿no? O hay gente que al revés, le pasa que se queda estancada en el pasado y, y hay que ser bien selectivos, creo yo, esta es opinión mía, para decidir qué cosa se queda de tu pasado contigo y qué cosa tienes eh, que dejar atrás y avanzar. Porque no todo te va a aportar, pero hay gente que te aporta mucho y que vale la pena que tú aportes a esa gente. Entonces, vale la pena conservar, ¿no? Para un futuro a algunas personas. Sin embargo, hay gente que deja que su pasado las defina y no ponen como una visión a futuro.
y es por eso que no progresan. Y es una línea bien delgada entre estar en el presente, bueno, es una idea diferente, el estar en el presente y conformarte en donde estás sin querer ir por más. Es una línea muy delgada, o sea, no, el autor no se refiere exactamente a eso, a estar en el presente y ahí quedarte, sino valorarlo, sí tener tus objetivos en el futuro, grandes metas, pero pues no descuidar también lo que está pasando ahora, ¿no? Valorar totalmente lo que tienes ahora. Mm, Porque quedarte justo así, sin un objetivo futuro, puede también ser como mediocridad o comodidad, ¿no? Y estar cómodo, pues luego para el ser humano no es tan chido, ¿no? Porque no hay progreso. Pero es complejo, ¿no? Es como encontrar un buen balance. Y habla, por ejemplo, o sea, tan habla de que sí es importante el futuro, este autor que hace una analogía. Dice, por ejemplo, que, por ejemplo, pon tú que te pones una meta de escalar el Everest. ¿Qué pasaría si un helicóptero te toma digamos que en el pie del Everest y te sube de volada a la parte más alta? Qué chafa, ¿no? Porque ya no hay, o sea, te perdiste de un buen de experiencias, quizá en el camino te encontrabas gente valiosa, quizá ibas a tener vistas que ya no vas a poder percibir. Entonces, hay veces que el trayecto o el presente es lo más valioso quizá que la meta final de llegar a la punta, en este caso del Everest, ¿no? eh, Todo el proceso tiene que ser como, ajá, valorado. Desde que gente que se dedica a escalar, se levanta y entrena y corre y come bien y todo eso, o sea, es un proceso que vale la pena, ¿no? Entonces tú dice el autor que tienes que ser como selectivo en las cosas que eliges. Por ejemplo, dice que cuando escojas un objetivo o una meta tienes que pensar en si vale la pena el trayecto, porque ese trayecto al final es la vida. Y cuando menos te das cuenta si escogiste un mal objetivo, cuando tienes 50, 60 años, o sea, pues te va a caer, quieras o no, el peso del remordimiento. Entonces se me hizo bien interesante y la verdad creo que vale la pena considerar eso, el agradecer lo que tenemos ahora, el sí pensar en el futuro, pero no dejar que nos absorba del todo y no dejar que nos quite una paz mental. Porque habla de eso, este compa explica que es importante aprender a controlar nuestra mente y no dejar que nuestra mente nos controle. Y ese es un tema totalmente porque en una sociedad actual en donde todo es marketing y manipulación y es complicado pues no estar en la era digital y todo rápido, pues tienes que ser muy consciente de qué es lo que entra a tu mente. Y más corrientes filosóficas y religiosas tratan este tema, ¿no? Yo crecí con el cristianismo y así es, siempre me enseñaban que teníamos que cuidar nuestra mente y lo que entra en la cabeza y estoy de acuerdo totalmente porque creo que una acción, mi papá siempre me ha llegado a explicar que una acción siempre empieza con un pensamiento. Entonces, si tú empiezas a tener pensamientos, pues, no sé, de tristeza, de depresión o de enojo, de rencor, pues eso al final va a desembocar en una acción. Entonces tienes que ser consciente de qué es lo que hay en tu mente. Y hay gente que usa meditación, hay gente que usa, por ejemplo, a mí hablaba con amigos y yo analizaba este proyecto del podcast, ¿no? Espero en la semana poder entrevistar a una buena amiga que va a hablar un poco del matrimonio y su experiencia. No les quiero spoilear más, pero al yo hacer un cuestionario y lanzarle un número de preguntas, ella tiene que hacer una autoevaluación en su vida. Y es padre porque eso que comparte conmigo y con la gente que llegue a escuchar esto puede servirle a alguien quizá, pero también es un autoanálisis y una autoevaluación y eso pues está la neta bien cool. Entonces, pues sí, quería compartirles esto. Por último, quiero cerrar un poco de este tema
comentándoles que hay gente que, cuando yo estaba escuchando que el autor tenía todas estas ideas en su cabeza, eh, me trajo a la cabeza una canción de Gustavo Cerati, creo que se llama Cosas Imposibles, y habla acerca de eso. Él repite muchas veces en la canción que siempre soy, es parte de mi ser. Es muy buena, búsquenla. Y justo me di cuenta de eso. Hay mucha gente que ya ha pensado en eso, pero no siempre es consciente de... Y en el, digamos, en el estrés o en el día a día, si no eres consciente de eso, de pronto ya te perdiste y ya estás estresado y eso. Igual hace pone un ejemplo el autor bien chido que dice que eh, si tú tienes un problema, o sea, piensa ahora, ¿no? Piensa ahora. Eh, si tienes algún problema justo ahora, eh, y el autor dice, o sea, si tuvieras algún problema, tendrías que estarlo resolviendo. Sin embargo, estás aquí. Y entonces, eso quiere decir que realmente quizá hay problemas, siempre va a haber, pero el punto es ver la parte positiva todo el momento, todo el tiempo, ¿no? Que eso es una práctica y solamente se logra hacerlo practicando y practicando. Igual mi papá, de repente tengo pláticas bien bizarras con él, es un gran amigo mi papá. Le mando muchos saludos y él me dice siempre, me pone un ejemplo en una plática que teníamos de que si tú puedes cambiar algo, pues no tienes que preocuparte porque hay una solución. Pero si no lo puedes cambiar, pues también de qué te preocupas. Si no puedes hacer nada, pues suéltalo y agárrate porque pues no hay nada que hacer más que resistir. Y creo que a eso se refiere el autor con esto, ¿no? Entonces, un gran libro, por ahí si les late un poquito de esto, búsquenlo más. Creo que incluso está de agrapa en Amazon. Entonces sí, es eso. Más en estos tiempos de pandemia y todo eso, mucha gente, pues yo fui testigo, ¿no? De gente cercana que tenía metas y objetivos, de repente se vio frustrada porque perdían control. O sea, este rollo del coronavirus trajo, o sea, te hace ver que el ser humano realmente no controla. A veces sentimos que tenemos control de todo. O sea, yo estoy pensando, mañana me voy a despertar y voy a ir a correr en la mañana y luego de ahí tengo que hacer tal y tal y tal. Y no digo que no lo hagas. Yo creo que es un buen hábito siempre tener una agenda y yo acostumbro a hacer eso, horarios y intentar tener lo más organizado que puedo mis días. Pero a veces damos por hecho que así va a ser y hay veces que no. Simplemente hay cosas en la vida que se presentan y te hacen darte cuenta que no controlas, carnal. O sea, de plano tú no eres el dueño de los recursos en este plano terrenal. Entonces, cuando este virus como que trajo eso, ¿no? O sea, nos hace ver que no controlamos. Y en mi caso particular, bueno, me tocó ver gente que estaba en estrés con esto, ¿no? O sea, así de plano era como se deprimieron y es normal, o sea, yo en mi caso particular, yo tenía algunas metas y objetivos para este año, pero bueno, dije, a ver, no lo voy a poder hacer, no voy a poder hacer tal y tal y tal, pero tal y tal y tal sí se puede hacer ahora, entonces me enfoqué en eso en mi cabeza siempre está el vamos a avanzar. Eh, por ejemplo, en este proyecto, les digo, yo no tengo gran conocimiento de edición de audio ni video, pero aprendí o investigué un poco de cómo hacer un audio de mediana calidad y poder compartirles estas ideas. Entonces, a veces nada más basta como querer dar el paso y moverte con lo que tienes y hacer lo que puedes. El chiste es estarse moviendo, ¿no? Hay gente que dice que la vida es movimiento y quien se queda quieto, pues nunca, o sea, pues al final es lo contrario a la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo les mando altas vibras, los mejores deseos, que tengan una gran semana y les dejo la recomendación de rolita para esta semana. Me topé una gran banda el día de ayer, que es como de emo hardcoreero, pero no tan emo. Escúchenlo, está bueno, hay buena distorsión y buenos gritos. Se llama Slave y hay una rola que se llama Homebound, pero son buenos, o sea, en realidad varias de sus rolas son buenas.
son como para ahí sacar el power. Entonces, búsquenla, a ver si les late y estamos subiendo más cosas, así que esténse atentos y bueno, estamos ahí en comunicación. Un abrazo, amigos. Bye bye.